distancia de visibilidad de frenado o de parada y distancia de visibilidad de sobrepaso, ¿no? De manera que teníamos en el caso de distancia de visibilidad de frenado, ¿no?, dos valores. Uno era considerando el tiempo que desde el momento en el cual el conductor veía el obstáculo, ¿no?, seguía viajando. Entonces en ese tiempo que llamábamos de percepción-reacción, recorría una distancia, ¿no? Simplemente con la fórmula de velocidad uniforme teníamos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y la distancia va a ser velocidad por tiempo, ¿no? De dónde salía esta ecuación, ¿no? El 3.6 era para compatibilizar unidades, de manera de que si la velocidad se introduce en kilómetros por hora, el tiempo en segundos, teníamos que dividir entre 3.6, de manera de que esta velocidad en kilómetros por hora se vuelva a metros por segundo y la distancia me salga en metros, ¿no? Lo propio sucedía acá con el caso de la velocidad, con el caso de la distancia que recorría, pero ya considerando desde el momento en el que está frenando, ¿no? En este caso ya no era una velocidad uniforme, sino era una velocidad variable, ¿no? Dejaré entrar a algunos. Y en ese caso simplemente este término salía de establecer, digamos, con energía la igualdad de que la variación de energía cinética es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿no? La variación de energía cinética era un medio mv cuadrado sobre, bueno, un medio por m por b cuadrado, ¿no? Y eso era igual al trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿no? El trabajo de la fuerza de rozamiento no era nada más que la fuerza de rozamiento por la distancia, ¿no? Y despejando esa distancia me salía este término, ¿no? Al cual yo había introducido, bueno, acá salía, pero sin el i, ¿no? El i yo lo introduzco, ¿por qué? Porque tengo que considerar los casos en los cuales tenemos una subida o una bajada, es decir, hay una pendiente, ¿no? En toda esta ecuación la había deducido considerando que estoy en plano, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento había considerado igual a m por g, ¿no? Es decir, igual al peso. Perdón. En realidad igual al coeficiente de rozamiento por la normal, y la normal igual al peso, ¿no? Entonces acá tenía que introducir un coeficiente que en este caso era la pendiente, ¿no? Fíjense que en estas ecuaciones velocidad va a entrar en kilómetros por hora, t va a entrar en segundos, ¿no? Normalmente el valor de t es de 2 segundos de acuerdo al manual de la ABC, ¿no? Y, bueno, b cuadrado, bueno, b acá también va a entrar en kilómetros por hora. F es un coeficiente de fricción que está dado por los valores que se tienen acá, ¿no? Entonces acá habíamos visto que para 30 kilómetros por hora se tenía 0,42, para 40 0,41, de manera de que a mayor velocidad el coeficiente va reduciéndose. Habíamos corregido simplemente que para el valor de 60 esto era 0,40, acá hay un error, ¿no? Dice 0,46, ¿no? Era 0,40 y seguía bajando a 0,38, etcétera, ¿no? Entonces, los que no han estado, corrijan ese valor, acá es 0,40, ¿no? De manera de que en esta ecuación, ojo, de que esta tabla está dada para la condición horizontal, es decir, no hay pendiente, ¿no? Y en estas condiciones simplemente podemos determinar estos valores, ¿ya? Este de t, ¿ya?, es este primer valor,
¿ya? Y este DF, bueno, acá debía ser DT1 o DT2, ¿ya? O DT mayúscula, por lo menos, ¿ya? Este segundo valor, ¿ya? No es nada más que el resultado de este término, ¿ya? Entonces tenemos un término, una distancia, 16.7, que resulta de acá, ¿ya? Y otro valor, 8.4, que resulta de este otro término. La suma de ambos valores, 16.7 más 8.4, me da 25.1, que es este valor, ¿ya? Entonces, este valor de acá, ¿ya? Es el valor total de la distancia de visibilidad de frenado, de ambos términos, ¿no? O sea, la suma de ambos términos, ¿no? Entonces, esto es un poquito confuso, ¿no? O sea, acá hay un DT minúscula, hay un D final con D mayúscula, y ese mismo D final se repite acá, ¿no? Simplemente este es un DT1, este es un DT2, y este es D final, que es la suma de ambos, ¿ya? El D1 está dado por este término, el D2 está dado por este término, donde se reemplazan el valor de 30 kilómetros por hora, el tiempo de 2 segundos, ¿no? Y el coeficiente de fricción, en este caso, de 42. Con esos valores pueden verificar ustedes, seguramente sale este valor y este valor, ¿no? Con, bueno, cambiando los valores que he indicado en estos términos, ¿no? En este y en este para la segunda distancia, ¿no? De manera de que finalmente tenemos para cada velocidad una distancia, ¿no? Y lo que acá se tiene es simplemente un valor redondeado, ¿no? Acá tenemos ya el cálculo con decimales, pero acá se adopta un cierto valor. Y el manual nos da esta tabla para diferentes velocidades. ¿Cuál es la distancia de visibilidad de frenado que deberíamos considerar si tenemos determinada velocidad, ¿no? Entonces está en función de la velocidad. ¿Alguna consulta hasta ahí? Es un repaso de lo que hemos visto en la anterior clase. Hola. ¿Alguien puede contestar, por favor? Ya. Bueno, hemos visto también la distancia de visibilidad de adelantamiento, que les había dicho de que es la distancia requerida, ¿no? Desde que un conductor que está viajando detrás de un vehículo lento, que puede ser un camión cargado, etcétera, ¿no? Asoma, digamos, su cabeza, ¿no? Y ve en sentido contrario un vehículo que está viniendo justamente en dirección contraria, ¿no? Entonces, desde ese momento toma la decisión de realizar el rebase y acelera, ¿no? Entonces, hay ciertas distancias que en realidad, bueno, antes hacíamos el cálculo de 1 más de 2 más de 3 más de 4, ¿no? Que están básicamente dadas acá. De 1 sería, digamos, esta distancia en la cual acelera y empieza a cruzar al otro sentido, ¿ya? La distancia de 2 está dada por 2 términos, esta distancia en la cual lo está rebasando al otro vehículo, pero adicionalmente esta 2/3 de la distancia de 2 es la distancia en la cual los rebasa y regresa a su propio carril, ¿no? Y adicionalmente se tiene una distancia de 3, que básicamente sería la distancia de seguridad, ¿ya? Que debe tener entre el vehículo, que también ha recorrido una cierta distancia mientras realizaba toda esa operación, el vehículo que rebasa, ¿ya? De manera de que se tenga una distancia de seguridad, ¿no? Y mientras tanto, realizaba todas estas operaciones, el vehículo que estaba viajando en sentido contrario también ha recorrido una distancia. De manera que la distancia total de adelantamiento va a ser una suma de estas 4 distancias, de 1, de 2, de 3 y de 4,
¿no? Y esa sería la distancia, ¿ya?, que tiene que existir cada cierto, puede ser cada medio metro, cada kilómetro, ¿no? O sea, lo ideal sería cada medio kilómetro, de manera de que si los conductores se encuentran con vehículos que tienen menor velocidad, camiones cargados, ¿no?, puedan rebasarlo fácilmente. Si no existe esa distancia, digamos que acá tenemos una curva, ¿no? Este señor, al iniciar su rebase, no va a tener visibilidad de un vehículo que está viniendo. Entonces, no debería tomar la decisión de rebasar, porque podría ser de que si acá hubiera una curva, se pudiera encontrar con ese vehículo y podría sufrir una colisión, ¿no? Entonces, en la carretera tiene que haber lugares con suficiente visibilidad, de manera que los conductores que se encuentren con vehículos lentos puedan tener la distancia suficiente de manera de que puedan ver a tiempo un vehículo, ¿no? Entonces toman la decisión de realizar el rebase, ¿no? Porque están viendo de que hay distancia suficiente para poder rebasar y regresar con seguridad. Si no tienen esa visibilidad, no deberían hacerlo, porque sería una ruleta rusa a ver si es que aparece de repente o no un vehículo en sentido contrario, ¿no? Entonces, uno de los principios es justamente de que exista esa distancia de visibilidad de sobrepaso o de rebase cada cierta distancia en una carretera, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo, les menciono de que en la carretera Cochabamba-Oruro, ¿ya? Si han viajado a Cochabamba, ¿no? La última parte es una bajada hacia justamente el valle de Cochabamba, ¿no? Y en esa bajada no hay distancias de visibilidad de sobrepaso, ¿no? O sea, hay muy pocas. Y es un problema y es por eso que los vehículos tienen que seguir a los vehículos que son lentos, ¿no? Entonces, para rebasar es conflictivo, sobre todo para los vehículos que son pesados, ¿no? Porque si un vehículo es lento, no tiene mucha potencia, tiene que tardar más en rebasar. Y eso es más complicado, ¿no? Para los vehículos livianos que tienen potencia y pueden acelerar rápidamente, es más fácil rebasar, ¿no? Eso simplemente como comentario. Creo que habíamos llegado hasta ahí, ¿no? Acá lo que tenemos que, digamos, considerar y tomar en cuenta, ¿ya?, es que en el caso de distancia de visibilidad de frenado, tenemos esta ecuación, ¿no? Y, ¿qué sucede con el tema de la pendiente? Ya, a ver, voy a tratar de escribir algo. Bueno, acá en vertical, no en planta. ¿Qué sucede si tenemos, a ver, voy a tratar de poder escribir. Bueno, tengo una subida y una bajada, ¿ya? Esto es en perfil, ¿ya? De manera que mi vehículo está viajando. Bueno, voy a... Y acá existe una curva, ¿ya?, que he diseñado, ¿no? O sea, vamos a ver luego el diseño, ¿ya? Y este señor, el conductor, tiene que tener la suficiente distancia de visibilidad para poder apreciar un obstáculo, un vehículo detenido, ¿no? Y lo propio otro vehículo que estuviera en este sentido, ¿no? Tiene que tener cierta distancia de visibilidad para poder ver, ¿ya?, cualquier obstáculo al otro lado de la loma, ¿no? En este caso, esta curva se llama curva convexa, ¿ya?
Entonces tiene que tener la visibilidad, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una pendiente, digamos, del 6% acá, ¿ya? Y en este caso le pondremos I es igual a 4%, ¿ya? Entonces, en un caso tengo 6% y en el otro tengo 4%, ¿ya? Acá no estoy colocando el signo, fíjense, ¿ya? ¿Por qué no coloco el signo? Porque he colocado dos vehículos, uno va en este sentido y el otro va en sentido contrario. Entonces, en este caso, tenemos una vía, ¿ya?, de dos sentidos, ¿no? Entonces, vamos a tener dos pendientes, ¿no? ¿Cuál pendiente utilizamos en este caso de una vía de dos sentidos? ¿Alguien podría decirme? O sea, vamos a tener la ecuación distancia de visibilidad de frenado, ya no sé cómo le había colocado allá, es igual a B por T sobre 3.6 más, ¿alguien puede dictarme? B cuadrado sobre 127 por 2, 254. Sí, ingeniero. Por F1 más I. F, le voy a colocar más menos I, ¿ya? Esa es la ecuación, ¿no? Entonces, quiero calcular la distancia de visibilidad. ¿Cuál pendiente utilizo? 6, Inge, ¿Por qué? porque es el mayor. ¿Qué signo? He Negativo, Inge. colocado más y menos. Negativo, Inge, ¿Por qué? porque el auto tiene que subir y la pendiente es menos 6. Tendría que subir. Bueno, podríamos explicarlo así. ¿Y qué va a suceder cuando el otro baje esa pendiente? Cuando baja, Inge, no hay, como se diría, no existe trabajo, algo así. Existe trabajo. Siempre que él recorre una distancia y digamos existe una fricción, va a existir un trabajo, ¿no? Pero no, está bien. ¿Me están escuchando todos, sí? Sí, Inge. Ya. Acá existen dos alternativas, ¿ya? Uno es de que si es vía de dos sentidos, ¿ya? Si yo tomase solamente la pendiente 6, ¿ya? Es decir, este lado. Si es vía de dos sentidos, ¿qué va a suceder? En un caso va a subir un vehículo y en el otro caso va a bajar. ¿Sí o no? Hola. ¿Me escuchan? Inge. Sí, sí, ingeniero. Entonces, yo tendría que calcular, ¿ya?, dos distancias, ¿ya? Una de subida y una de bajada. ¿En cuál creen que el vehículo va a recorrer mayor distancia, ¿ya?, para frenar? ¿En la subida o en la bajada? Hola. En la A bajada, ver, ¿en Inge. cuál? Pónganse a ver en nuestro medio, ustedes todos conocen la bajada de San Pedro, que es la Colombia, ¿ya? Digamos que tiene un
no sé, un 7, 8%, ¿ya? Y más o menos igual, en la misma vía es la subida de la Loaiza a la altura de la Facultad de Derecho, sí o sí, ¿no? O sea, más o menos, digamos, un poquito más pendiente quizás es esa otra, ¿ya? Pero en la bajada de la Colombia, ¿ya? Si un vehículo empieza a frenar, ¿en qué distancia va a frenar? Comparado con la distancia que, digamos, si fuese la misma pendiente, tardaría cuando está de subida en la Loaiza a la altura de la Facultad de Derecho. ¿En cuál recorrería mayor distancia? A ver, piensen. ¿Qué pasa si un vehículo está bajando a una cierta velocidad en la Colombia, ¿ya? Y frena, ¿no? Y un vehículo está subiendo la misma calle, pero a la altura de la Facultad de Derecho, que es la Loaiza, de subida, ¿ya? Y frena. ¿Cuál va a recorrer mayor distancia al frenar? El que vaya El, de bajada. el que de bajada, ingeniero. El que La está de Colombia. bajada, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? Si solo tuviéramos, olvídense de esto primero, del otro sentido. Si solo tuviéramos una vía, ¿ya? Que fuera de 6% de pendiente, ¿ya? Y es de dos sentidos, ¿ya? Yo tendría que considerar, ¿ya? Para los dos sentidos, dos distancias de visibilidad, ¿ya? De frenado, ¿ya? La distancia de frenado 1, ¿ya? Y la distancia de frenado 2. Este es de, digamos, subida y este es de bajada, ¿ya? De manera de que reemplazando en la distancia de visibilidad de subida, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Bueno, pondremos un ejemplo, ¿ya? Ejemplo, velocidad. A ver, regresaremos acá, ¿ya? La velocidad, digamos, 30 o 40, 30, 0,42 F, ¿no? Entonces, velocidad 30, F 0,42. Entonces, vamos a regresar a acá, ¿ya? Velocidad 30 kilómetros por hora, F para 30, 0,42, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener? B por T, y obviamente no les estoy colocando acá. ¿Cuánto es el valor de T, les había dicho? 2 segundos. 2 segundos. Entonces, reemplacen, ¿ya? 30 por 2 sobre 3.6. Obviamente les va a salir seguramente lo que tenemos acá, ¿no? 16.7, ¿ya? Pero el valor de 8.4, ¿ya? Ya no les va a salir. ¿Por qué? Porque acá tenemos que considerar una pendiente. Todos estos valores están sin pendiente, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿ya? Yo tendría para T igual a 2 segundos, ¿ya? Y puedo yo determinar cuál es la distancia de visibilidad de frenado, ¿no? Entonces, reemplacen en este otro término, ¿ya? Acá en vez de F 0,42, ¿ya? Y en vez de I, ¿qué voy a colocar? En el caso de subida, ¿ya? Coloquen más I, es decir, más 0.06, ¿ya? Y en el caso de subida, perdón, de bajada, coloquen menos 0.06. Y vamos a tener dos distancias de visibilidad de frenado. ¿Me
¿Me entienden? O sea, calculen esta ecuación. ¿Ya? De manera de que este I, ¿ya? En este caso, tomen de subida más 0.06. Y en este caso, I va a ser igual a menos 0.06. ¿Cuánto les sale el valor? Calcúlenlo, por favor, porque si no voy a tener que entrar a... No tengo calculador acá, ¿ya? Ingeniero, Con el de el subida celular. es 24,05 y el de bajada es 26,51. 24.5 metros y el de bajada. Es 26,51. El de Bien. subida es 0,5, no 5. El de subida es... ¿Cuánto? 24. Ah, ya, 0.5. Está bien. Ajá. Así. ¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. Entonces, fíjense de que en la subida, si es de dos sentidos, tengo dos valores. Obviamente, considerando bajada, ¿ya? Me va a dar un valor más grande. ¿Por qué? Porque en la bajada está, digamos, también en contra de que frene el peso del vehículo. O sea, el peso no me está ayudando a frenar, más bien me está llevando a que esta distancia de frenado sea mayor. Entonces, el caso más desfavorable siempre es ¿cuál? Las bajadas. Las bajadas. Es decir, que siempre tenemos que tomar, ¿ya?, la pendiente negativa para considerar la distancia de frenado en bajada. Ahora bien, si esta vía fuera solamente de subida, ¿cuál distancia de frenado tengo que tomar? Si fuera solamente de un sentido de subida. La menor. No. O sea, si fuera solamente de subida, ¿ya?, no va a haber vehículos bajando, ¿sí? Entonces, la distancia que necesita para frenar, en ese caso, siempre sería solamente esta, porque nadie va a bajar por ahí, ¿no? Bueno, en teoría, ¿no? Se puede ir en contrarruta, pero en teoría la distancia que deberíamos utilizar debería ser la de subida, ¿no? Ahora, si es de dos sentidos, van a subir y van a bajar. En ese caso, en vías de dos sentidos, yo tengo siempre que tomar en cuenta la distancia de frenado más crítica, que es la de bajada, que en este caso sería 26.51. En otras palabras, si es vía de dos sentidos, siempre tomar el caso más crítico, es decir, de bajada. Y la pendiente, bueno, en el valor de pendiente voy a tener que reemplazar con el signo negativo. ¿Está claro? Hola. Sí, ingeniero. Ya. Inge, ¿puede volver a repetir, por favor? Bueno, para calcular la distancia de visibilidad de frenado tenemos dos términos, ¿ya? En esos dos términos, no voy a explicar cómo he hallado, ¿ya? Ya lo he explicado, ¿no? Hemos introducido este concepto de la pendiente, ¿ya? Y acabo de colocar positivo y negativo, ¿ya? Entonces, fíjense que todo este término de acá, ¿ya?, este valor, me puede variar en función de que yo coloque positivo o negativo, ¿ya? Este valor de acá, prácticamente si tengo T
que va a ser 2 y tengo una velocidad constante, esto no va a variar, ¿ya? Esta va a ser la distancia que recorre el vehículo mientras el conductor ve el obstáculo, pero bueno, tarda en reaccionar, ¿no? Sigue viajando. Pero acá es la distancia que, digamos, recorre desde que empieza a frenar, ¿ya? Ahora, esa distancia va a ser diferente si está en bajada que si está en subida. Y las vías normalmente en nuestro medio, a no ser que sea una calle de un sentido, ¿ya? Pero en carreteras, todas las carreteras normalmente tienen 2 sentidos, ¿no? Entonces, ¿cuál de los signos voy a utilizar? Esa es la pregunta, ¿ya? Y hemos visto de que si yo utilizo positivo, ¿ya?, es diferente de si utilizo negativo. Me va a salir una distancia diferente, ¿ya? Y normalmente en subida, ¿ya?, en subida voy a utilizar el signo positivo. Y en bajada voy a utilizar el signo negativo, ¿ya? En subida me va a salir una distancia menor. ¿Por qué? Porque el peso está actuando, ¿no?, ayudándome a que frene el vehículo, ¿no? El peso propio del vehículo está actuando para que yo frene si estoy en subida, ¿no? Y si estoy en bajada, el peso del vehículo está actuando de manera de que tarde en frenar más, de manera que recorre una mayor distancia, ¿ya? Y eso simplemente se explica también, otra manera de explicar es de que cuando yo sumo un valor acá, ¿ya?, al denominador de este término, ¿ya?, el resultado total de este término va a ser dividir lo de arriba, b cuadrado, entre un valor más grande, si estoy sumando, ¿ya? De manera que cualquier valor dividido entre un valor más grande me sale más chico, ¿ya? Ahora, si utilizo menos, ¿ya?, este término de abajo, el denominador, se va a hacer más chico, porque a f le voy a restar el valor de i, ¿no? Entonces, el denominador se hace más chico, ¿ya? Y el b cuadrado, cualquier valor en realidad, dividido entre un valor más chico, me sale más grande, ¿ya? Es otra manera de explicar, ¿ya? En conclusión, siempre que yo considere, ¿ya?, la distancia de frenado en una vía de 2 sentidos, tengo que buscar el caso crítico. Y el caso crítico siempre es el caso de bajada, que es cuando voy a recorrer una mayor distancia, ¿ya? Se va a cortar, se van a conectar inmediatamente con el mismo link, por favor, ¿ya? Nos conectaremos de una vez porque hay menos de 1 minuto ya. ¿Ya? Entonces, se va a cortar. Señorita, ¿me ha escuchado? La señorita que me preguntaba. Sí, está bien, ingeniero. Está bien. Bueno, voy a seguir explicando hasta que se corte. ¿Ya? Entonces, siempre tomamos el caso más crítico. Y para ello, el caso crítico es de bajada, siempre es el negativo. ¿Ya? Esa es la conclusión. Ya, está bien. ¿Entendió? Sí, está bien, entendido. Ya. ¿Cuánto era el valor más crítico? ¿24? La distancia de frenado de bajada era 26,51. 26.51 metros, ¿no? Entonces teníamos que esta, en este caso, va a ser la distancia más crítica, ¿ya? Si bien con la subida en 6%, hemos visto que salía 2 metros, creo, menos, ¿no? 24 punto algo, ¿ya? Con 4% va a salir seguramente distancias diferentes, ¿ya? Pero ninguna va a ser mayor a esta, ¿ya? De manera de que es la manera de tomar las
distancias de visibilidad de frenado. Siempre tomamos en el caso más crítico. Y cuando estamos en pendiente, el caso más crítico es la mayor pendiente, sentido de bajada. ¿Está claro eso? ¿Hola? ¿Está entendido, jóvenes? ¿Se entendió, Inge? Ya. Ingeniero. Entonces, con eso habríamos acabado distancia de visibilidad de frenado, ¿ya? Entonces, ya, voy a borrar esto. Volveremos acá. Adicionalmente, ya les he colocado esto, no sé hasta cuándo voy a poder, pero he estado resumiendo de manera de que estoy armando este resumen que les he enviado, ¿ya? En el manual indica de que las pendientes también influyen en la distancia de visibilidad, en este caso de sobrepaso o de adelantamiento, ¿no? O sea, en el manual, ¿ya?, llama a la distancia de visibilidad de sobrepaso, también llama distancia de adelantamiento, ¿ya? Se la puede llamar de las dos maneras, ¿ya? Y en el caso de distancia de visibilidad de adelantamiento, ya les había dicho, es la suma de 4 distancias que al final el manual nos da directamente, estas son las distancias, de manera que si uno está yendo a 30 kilómetros por hora, ¿ya?, la distancia que requiere, ¿ya?, para adelantar sería 180 metros, ¿no? Si uno está yendo a 80 es 500 metros. Vean la diferencia, ¿no? Entonces, este problema se presentaba principalmente en La Paz, Oruro, cuando no era doble vía, ¿no? Uno de los principales, las principales causas de muerte eran las colisiones frontales en la carretera La Paz, Oruro, ¿ya? ¿Y eso debido a qué? A que, bueno, había falta de precaución, imprudencia del conductor y empezaban a sobrepasar a los vehículos, ¿no?, sin tener la distancia de visibilidad suficiente y podía ser de que existan colisiones y existían colisiones frontales, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero ir yo en este caso? Fíjense de que la velocidad de diseño en esa vía, antes de que sea doble vía, era, si no me equivoco, 70 u 80, ¿no? Y las distancias probablemente, ¿ya?, de visibilidad que existían eran o 440 o digamos 500. Obviamente, si es plano, uno puede ver 1 kilómetro más allá y mucho mejor, va a ver si viene o no viene un vehículo, ¿no? Pero en los casos críticos podría ser de que se haya diseñado con 500 metros, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Ya? Como lo que ha sucedido ahora, ¿no? O sea, en poco tiempo, no solamente la tecnología, el Internet ha evolucionado, sino también la potencia de los vehículos, ¿ya? Antes un vehículo consumía mucho combustible, ¿ya?, y su potencia era relativamente baja, ¿no? Eran dragones de combustible, pero la tecnología ha aumentado y ahora los vehículos que pueden consumir la mitad del combustible que consumían antes y su potencia ha aumentado, de manera que pueden desarrollar altas velocidades, ¿no? Entonces, sí, nosotros diseñamos con 80, pero los vehículos van a 100, a 120. ¿Qué va a suceder? Las distancias de visibilidad van a ser mucho más altas. Fíjense la diferencia de diseñar con 60 kilómetros por hora. Necesitan distancias de visibilidad de sobrepaso de 370 para pasar con seguridad. Sin embargo, si yo viajo a 100 kilómetros por hora, esos 370 ya no me sirven. Yo necesito 600 metros para sobrepasar a 100 kilómetros por hora. ¿Eso por qué? Porque si el otro vehículo está viajando más rápido, ¿ya?,
y yo necesito sobrepasarlo mínimamente, yo voy a tener que viajar, si viaja a 100, a 115, digamos, ¿ya? A 120, ¿ya? Y los otros vehículos se van a aproximar más rápido, de manera que yo necesito mayores distancias, ¿no? Y esto es clave en la seguridad, ¿ya? Eso simplemente. Por otra parte, para sobrepasar a los vehículos también tienen su efecto las pendientes. ¿Por qué? Porque en subida los vehículos no van a desarrollar la misma potencia, ¿no? O sea, van a tardar en sobrepasar al otro vehículo, ¿no? Entonces, sobre todo cuando las pendientes son altas. Entonces, desde 6% para arriba, ¿ya? Lo que hay que hacer es, en vez de utilizar directamente como velocidad de proyecto la distancia de visibilidad que necesito, ¿ya? Si yo tengo una pendiente, no voy a utilizar la velocidad de proyecto, voy a utilizar la velocidad de proyecto más 10. Es decir, si yo estoy diseñando, por decir, con 80 kilómetros por hora, tendría que considerar lugares en mi vía donde haya mínimamente una distancia de 500 metros de visibilidad, de manera que los conductores, los usuarios, puedan sobrepasar con seguridad a un vehículo que estuviera delante de ellos, retrasándolos, ¿ya? Pero si estoy en una pendiente mayor a 6%, ya no tengo que considerar que la velocidad de proyecto es 80. Tendría que usar 90, ¿ya? Y utilizar no 500, sino 550. 6%. ¿Por qué? Porque se tarda más en sobrepasar a un vehículo si estoy en subida, ¿no? Y probablemente en bajada también. ¿Por qué? Porque en bajada no puedo sobrepasar a mucha velocidad si la pendiente es muy alta. ¿Por qué? Porque tengo el riesgo de sufrir algún accidente, ¿no? Si corro en bajada. ¿Está claro eso? Jóvenes. ¿Está claro este efecto de las pendientes? Simplemente me dice de que si estoy en pendientes mayor a 6%, en vez de utilizar la velocidad de proyecto que tengo yo en mi carretera, tengo que utilizar el valor que corresponde a una velocidad de esa velocidad de proyecto más 10. Y si tenemos velocidades de 100 kilómetros por hora o mayores, bueno, las distancias tienen que ser mayores a 650. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Ya. Un momentito me dan, voy a conectar mi computadora, se está acabando la batería. Avanzaremos, a ver, espero que tenga unos 15 o 20 minutos, si no, como de costumbre, un poquito voy a hacer pasar la siguiente. Pero el tema, bueno, el tema de sobreancho en curvas, les sugiero verlo en el manual, ¿no? En realidad ya lo han visto. Está en el manual, han hecho en la práctica que habíamos hecho inicialmente presencialmente en el curso, ¿no? Habían calculado el sobreancho en curvas y eso simplemente era en base a qué tipo de vehículo estábamos considerando, porque ese tipo de vehículo tenía ciertas características como distancia entre ejes y otros que utilizábamos para el cálculo. Adicionalmente, un dato que necesitábamos era el radio de la curva, ¿no? Entonces, para cada radio calculamos el sobreancho, ¿no? Y bueno, hay un grafiquito que ya les mostré la anterior vez en ese caso, ¿no? Bien, vamos a entrar a diagrama de transición de Peralte, ¿ya? Es el diagrama de transición de Peralte. No es nada más que una vista lateral, ¿ya? Digamos, transversal de la vía, ¿no? Y de estamos viendo la forma como
varía los bordes de la vía, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que la vía va a tener un eje, ¿ya? Y acá estamos viendo el eje de la vía, ¿ya? En esta figura que les he enviado, ¿ya? Básicamente, ¿qué vemos? Esto de acá, esta figura está extractada del manual de diseño geométrico de la ABC, ¿ya? Y en este caso estamos tomando en cuenta el diagrama de transición de peralte sobre el eje central, ¿ya? ¿Por qué? Porque se puede girar el peralte en el eje central o se puede girar en cualquiera de los bordes, el interno o el externo, ¿ya? A ver, trataremos de quizás escribir algo a un costado, ¿ya? ¿Qué sucede? Yo voy a tener una curva. A ver. Yo voy a tener una curva, ¿ya? Que puede ser esta. Perdón. Bueno, no voy a tratar de dibujar mejor porque voy a tardar demasiado, pero tenemos una curva, ¿ya? De un radio determinado. ¿Y qué va a suceder? Que si yo estoy viendo de un costado, ¿ya? Esta curva tiene diferentes puntos, ¿ya? Este de acá es el eje, ¿ya? La curva y bueno, sí en la recta. Pero voy a tener también un borde, ¿ya? Que es el borde externo, ¿ya? Y voy a tener un borde que es el borde interno de la calzada, ¿ya? De manera que básicamente tengo que en una vía, ¿ya? Va a haber el eje, que es en negro, va a haber el borde externo, que está en amarillo, y va a haber el borde interno, que es el rojo. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, ingeniero. Ya, y eso es en la curva, ¿ya? Y para que no se salga, ya, justamente yo tengo que darle un peralte, y es lo que hemos visto. El peralte, ¿qué es? Es la inclinación de la calzada, ¿ya? En la curva, ¿ya? De manera de que, ¿qué va a suceder? Yo puedo, si tengo un ojito, ¿ya? En realidad voy a estar mirando de la parte interna, ¿ya? Este es un ojito, ¿ya? Y estoy mirando en esta dirección, ¿ya? De manera de que voy a tener el borde externo, esto en amarillo, ¿ya? Este borde externo no es nada más que, bueno, voy a tratar de, ay, perdón, este es el, ese borde externo, creo que ahora está, no. No es nada más que este de acá, ¿ya? Y el borde interno no es nada más que este de acá, ¿ya? Es decir, que yo estoy viendo de la parte interna de la curva, ¿ya? Y la parte superior, esta de acá, ¿ya? Es el eje que se va a mantener horizontal, ¿ya? Si estoy rotando sobre el eje central, ¿ya? ¿Y qué va a variar? ¿Ya? Esta es la recta, ¿ya? En la recta, ¿qué va a suceder? Yo tengo, fíjense acá, que en la recta
El medio se mantiene arriba, ¿ya? El borde externo y el borde interno acá están al mismo nivel. Por eso, hasta este punto A, ¿ya? La parte de abajo significa que es el borde externo e interno, ¿ya? Y la parte de arriba es el eje. ¿Está claro eso? ¿Y qué sucede cuando voy entrando en la curva? El borde externo empieza a subir hacia arriba, ¿no? Entonces llega un punto en el cual se pone horizontal la parte externa de la calzada, ¿ya? El otro lado se mantiene con la misma pendiente, ¿no? De manera de que hasta acá el borde interno está horizontal. ¿Por qué? Porque desde acá hasta acá no ha cambiado, ¿ya? Pero sí el borde externo, que es este puntito, ha subido hasta ponerse horizontal. De manera que acá ha llegado y se ha puesto al mismo nivel que el eje, ¿no? Y luego va subiendo. ¿Por qué? Porque la vía va, digamos, girando de manera que en el medio se alcanza el peralte máximo. Y eso que les explicaba justamente está más claro en el diagrama que está más abajo. A ver, vamos a cerrar esto. En este diagrama, perdón. En este diagrama, ¿no? En este diagrama se aprecia totalmente todo el cambio de la rotación del peralte, ¿no? En este punto tenemos de que la vía está justamente a dos aguas, ¿no? Acá es la sexta, ¿no? Y empieza a girar al entrar en la curva, ¿no? Y de manera de que en el medio de la curva ya va a estar completamente inclinada, ¿no? La calzada. ¿Está entendido qué es lo que significa este diagrama? Es una vista desde la parte interna de la curva de cómo va variando, ¿ya? Digamos, la trayectoria de los puntos, ¿ya? Uno del eje, ¿ya? Que sería esta línea, ¿no? Y dos, de el borde externo y el borde interno, ¿no? El borde interno sería la línea punteada, ¿ya? Y el borde externo sería la línea continua superior. ¿Está claro eso? ¿Me pueden contestar, jóvenes? No sé si me están escuchando. Se escucha, Inge. ¿Está entendido hasta ahí? Porque necesito saber de que han entendido qué significa el diagrama. Y a partir de ahí vamos a ver, empezar a realizar cálculos para explicarles cómo se realiza el cálculo justamente de ese diagrama. Señoritas, jóvenes, ¿está entendido qué significa el diagrama? Inge, ¿lo podría volver a explicar una vez más, por favor? Inge. A ver, a ver. A ver, un ratito. Lo que pasa es de que es complicado explicar si no se tiene pizarra. Voy a tratar, a ver. Inge, ¿podría decirnos en qué página está el diagrama? Solamente encuentro otros diagramas, ingeniero, por favor. A ver. Voy a ver.
Este manual, por si acaso, es el colombiano que les aconsejé, ¿ya? A ver, lo pueden bajar de Invías, es bien facilito, ¿ya? Pero me he entrado ahí, lo voy a dejar. Este es el del ABC. Página 232. De todas maneras, o sea, en las hojas que les he enviado está ese diagrama, ¿no? O sea, no necesitan buscarlo en el manual, por eso justamente lo he copiado para que lo tengan y no estén buscando, ¿no? Y bueno, tienen ese diagrama todos, ¿no? En el material que les he enviado y bueno. Nos va a faltar tiempo. A ver. Página 232 me dijo, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, aquí está el peralte. Está. O sea, el radio es infinito. Y acá entramos a la curva, ¿ya? Entonces, de radio infinito hemos cambiado a un radio conocido. Puede ser radio adoptado 500 metros, ¿ya? Por decirles algo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, primero que en la recta, antes de entrar a la curva, ¿ya? Acá empieza la curva, ojo, ¿ya? Acá empieza la curva circular, ¿no? En el punto 1. ¿Está claro eso? A ver, un favor a todos, ¿ya? Un poquito para avanzar este tema, porque esto es quizás, no es difícil, pero es más complicado, digamos, lo más complicado de entender es el diagrama de transición de peralte, ¿ya? Entonces les voy a pedir que prendan sus micrófonos, ¿ya? Solo sus micrófonos, ¿ya? De manera que yo pueda tener una realimentación de ustedes de si me están escuchando y está entendido. Y si alguien no entiende, que me pregunte en ese momento, ¿está bien? Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, si tenemos una curva, ya, como les había dibujado anteriormente, vamos a tener una recta y va a haber un punto en el cual empiece la curva. Entonces, primero, este diagrama de acá significa simplemente el radio en la recta y en un punto va a cambiar esa recta y se va a volver curva. Y donde es curva, obviamente el radio no va a ser infinito, va a ser de un determinado valor, ¿ya? Entonces, esta línea de acá, ¿ya? Significa el punto donde empieza la curva, que normalmente se llama principio de curva, ¿ya? ¿Está bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, antes de entrar a la curva, ¿ya? ¿Qué me dice el manual? Yo ya tengo que rotar el peralte, ¿ya? En un cierto porcentaje, ¿ya? ¿En cuánto? Si mi peralte, digamos, era 5 creo que en el ejemplo tengo de que el peralte que yo hallo para esta curva es 5,72, 5,73 creo. A ver, revisen el ejemplo que tienen ahí. ¿Cuánto dice el peralte adoptado, calculado para 500 metros, creo que era? El ejemplo que les he enviado, que es esta hoja. A ver. Vamos a volver a entrar. En esta hoja estoy calculando y el peralte, perdón, no en esta hoja, en la siguiente, ¿ya? El peralte 5,73, ¿ya? Este adoptado es para el radio de 500 metros, ¿ya? Hagan de cuenta de que he hallado yo este peralte de 5,73. ¿Dónde tendría que estar ese valor de 5,73? Tendría que estar acá, ¿ya? Al medio de la curva, si bien la curva empieza acá, ¿ya? Pero en el medio sí va a haber un 5,73, ¿ya? Y yo voy a tener que empezar a rotar el peralte, ¿ya? Mucho antes de entrar a la curva. Acá entro a la curva, ¿ya? Y, bueno, esta es mi curva, ¿ya?
¿Y qué significa este diagrama? Simplemente es como si estuviera mirando, ¿ya? Acá podría dibujarme un ojito, ¿ya? No sé si voy a poder hacerlo porque es muy chiquito para trabajar con el dedo, ¿ya? Básicamente sería como tener una vista, ¿no? Han visto en dibujo, ¿no? Las vistas laterales, ¿ya? Entonces, si acá están viendo mi mouse, ¿sí? La manito. Sí. Hola, ¿escuché? Se ve, Inge. Entonces, si yo estuviera mirando desde acá en este sentido, hacia la izquierda, ¿ya? Vería que, ¿ya? En la recta, acá, ¿ya? Vería este punto, ¿ya? Del borde interno y este punto del borde externo. Y en este caso, si estoy mirando desde la derecha, en este sentido, ambos puntos están al mismo nivel. ¿Qué está más arriba? El medio, ¿sí? Entonces, todo este lado, ¿ya? No es más que una vista desde acá, ¿ya? Donde la línea de abajo es donde están este punto de acá y este punto de acá, ¿ya? Es decir, el borde interno y el borde externo, ¿ya? Y la parte de arriba es el eje, es este punto de acá arriba. ¿Está entendido eso? Sí, Inge. Sí, Inge. ¿Alguien no ha entendido? Ya. Entonces, en recta sucede eso. Es como un techo a dos aguas que yo estoy mirando de un costado, ¿no? Entonces, cuando yo entre a la curva, tengo que lograr, pues, la inclinación máxima del peralte, ¿ya? Desde esta posición que es a dos aguas, tengo que cambiar hasta esta posición, donde ya ha alcanzado el peralte máximo de 5,73. Y eso se va haciendo paulatinamente. Voy rotando, ¿ya? Primero subo este lado, lo pongo horizontal, hasta llegar acá, ¿no? O sea, y eso paulatinamente. Por eso está este lado, esta línea punteada. Estoy despierto, pendejo, ya acá, micro. ¿ya? Este puntito de acá, ¿no? Que va subiendo poco a poco. Esta línea punteada acá, ¿ya? Es justamente este punto que va subiendo poco a poco y en este punto en B, ¿ya? Se ha puesto horizontal. ¿Está bien? Sí. Sigo mirando desde este costado, ¿no? Hacia este lado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y luego de eso, ¿qué va a suceder? Este lado va a seguir subiendo de manera que todo se va a poner con la pendiente B%, que es esto, ¿no? Acá ya se ha puesto B%, ¿por qué? Porque el desnivel entre el medio y este bordecito es el desnivel entre este otro bordecito y el medio, o sea, tiene el mismo desnivel entre el medio y el borde externo y el medio y el borde interno. O sea, el desnivel acá sería este B, ¿no? B arriba y B abajo. Y luego de eso, todo va a empezar a girar. Si B hubiera sido 2%, ¿ya? Tenemos que llegar al 5,73, ¿ya? Que es esta posición, ¿no? El máximo peralte en el medio de la curva. Entonces, todo empieza a girar, esto se levanta y esto baja, ¿no? De manera de que seguimos con línea punteada para el borde externo, sigue subiendo, y el borde interno empieza a bajar. De manera que alcanza en el medio esta posición de peralte máximo. ¿Está entendido? Sí. Sí, sí. ¿Alguien tiene una duda? Yo creo que ya está más claro, ¿sí? Señoritas jóvenes, por favor, hablen. Está bien, Ya. que se entiende. Entonces, eso es lo que sucede, ¿ya? ¿Y qué dice acá? Si fíjense, dice 0,7 de E, ¿ya? ¿Por qué? A ver, voy a tratar de buscar por acá. Porque no se olviden de que el peralte, perdón, la fuerza centrífuga, ¿dónde aparece? En la recta no va a aparecer, aparece en la curva y aparece bruscamente y ese es un problema,
¿ya? Entonces, como aparece bruscamente en curvas cerradas, es como una fuerza que me va a botar fuera de la curva, ¿no? Entonces, bueno, acá hay estas fórmulas que las vamos a utilizar en cierta manera, pero, bueno, no encuentro, pero la recomendación que hace este manual es de que antes de entrar a la curva, ¿ya? Es decir, antes de llegar a este punto, porque este punto es donde empieza la curva, fíjense acá el radio, ¿no? Ya tengo que haber hecho esta rotación, de manera que en este punto, ¿ya? Si esto es 5.73, ya haya una pendiente. ¿Ya? En el caso de rotación sobre el eje se mantenía fijo, ¿ya? En rotación sobre el borde interno se mantiene fijo y lo que sube es el borde externo, ¿no? Y también en algún momento va a subir el medio. ¿Por qué? Porque tiene que rotar, ¿no? Para alcanzar el 5.73, digamos, el peralte máximo, ¿ya? Y algo similar sucede cuando se gira sobre el borde externo. ¿Cuál se mantiene fijo? Obviamente el borde sobre el cual se está girando, que es el borde externo, y ese se mantiene horizontal. Y los otros, en este caso, van rotando y van alcanzando, ¿no? De manera, bueno, van girando de manera de que se alcanza el peralte máximo, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre este diagrama y este otro diagrama, ¿ya? Y este otro? Que como acá giramos sobre el medio, ¿ya? Es más rápido alcanzar el peralte máximo. ¿Por qué? Porque un lado gira y sube y el otro baja, de manera de que más rápidamente alcanzamos, ¿ya? El peralte máximo. ¿En qué sentido me refiero a más rápido? De que esta distancia para rotar va a ser la mitad de esta otra distancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente los dos lados giran al mismo tiempo y las distancias que yo voy a necesitar para rotar van a ser menores que en estos casos. Acá solamente un lado está girando y la distancia total para alcanzar todo va a ser el doble, ¿ya? Tomen en cuenta eso, ¿ya? ¿Por qué va a ser el doble? Porque la tasa de rotación, ¿ya? Es una tasa que yo voy a tener que utilizar tanto para este diagrama o para este otro diagrama. ¿Y cuál es esa tasa? No es nada más que esta pendiente que tengo acá, este deltita que ven en chiquito, ¿ya? Es la pendiente del diagrama, ¿ya? O sea, ¿qué podría suceder? Que en vez de que tenga esta pendiente, yo podría rotar más rápido y en una corta distancia, o sea, acá hay una subida, alcanzo este valor máximo, ¿ya? Pero no puedo hacer eso, porque sería un cambio muy brusco para los vehículos de que rote rápidamente el eje, ¿ya? Entonces hay una norma de que esta pendiente tiene un máximo. Y de acuerdo a esta pendiente, bueno, pues la distancia que yo tarde en rotar va a ser más larga o más corta. ¿Me están entendiendo ese concepto? Lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero que tengan una idea también de dónde van a salir esos valores, ¿ya? O sea, yo podría girar rápidamente y alcanzar este valor máximo, ¿ya? Pero hay una norma que me dice esta pendiente, ¿ya? Que es la tasa a la cual yo puedo girar más rápido o más lento, ¿ya? Para lograr el peralte máximo, tiene una condición, ¿ya? Y es una pendiente que está en función de la velocidad. Si la velocidad es más alta, el vehículo está viniendo en este sentido, ¿ya? Yo podría girar más rápido o más lento el peralte. A ver,
¿Quién puede contestarme eso? Si yo vengo a mayor velocidad, ¿es conveniente de que el peralte gire más rápido en una distancia más corta o que sea más suavemente este giro? Más suave. Más suave. Más Sí, suave. sí, Entonces, ¿qué quiere decir? De que cuanto mayor sea la velocidad, yo tengo que girar más suave y mi distancia va a ser más larga. En otras palabras, mi pendiente de este diagrama tiene que ser más suave, ¿no? O más baja, ¿ya? Y cuando la velocidad es más baja, sí puedo girar rápidamente porque no va a influir tanto en los vehículos, ¿ya? Entonces, para velocidades más bajas, esta pendiente de este diagrama va a ser más alto. ¿Está entendido hasta ahí? Sí. Sí, Sí, ingeniero. Sí, Inge. Sí, ingeniero. Y un concepto también que se puede ver en este diagrama es de que como la fuerza centrífuga aparece en curvas circulares, ojo, bruscamente, ¿ya? ¿Por qué? Fíjense de que hasta acá mi radio es infinito, estoy en la recta, ¿ya? Entonces entro a la curva y aparece bruscamente la fuerza centrífuga, porque ahí ya no es, mi radio ya no es infinito, tiene un valor, ¿ya? Entonces, en curvas cerradas, la fuerza centrífuga puede ser muy alta. Entonces, lo que aconseja el manual, les decía antes de que se corte, es de que yo desarrolle, si el peralte era 5.7, tiene que ser en mi curva, desarrolle el 70% del peralte antes de llegar a la curva. ¿Y cuánto es el 70%? Sería 0,7 por 5,7. Más o menos 3.5 más 5, casi 4, ¿no? 4% ya haya desarrollado. 0,7 por 5.73, en este punto yo tendré que haber desarrollado el 70% del total que tengo que desarrollar al medio, ¿ya? Eso significa este 0.7, ¿ya? Antes de entrar a la curva, en este punto, yo ya tengo que haber desarrollado el 70% del peralte, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿ya? Todo eso lo tengo en rotación sobre el eje, rotación sobre el borde interno y rotación sobre el borde externo. Yo puedo trabajar en cualquiera de los tres. Lo más común es este, ¿ya? ¿Cuándo se puede dar este caso o este caso? Cuando yo tenga alguna restricción, ¿ya? ¿Dónde puedo tener restricciones? En alguna carretera podría ser que no pueda ya bajar un sentido y solamente tenga que subir el otro. Esto podría ser cuando en una vía, por ejemplo, urbana, ¿ya? En el lado interno hay una acera, ¿no? Entonces yo no puedo bajarme más abajo, más arriba y tengo que mantener mi borde interno. Y si en el borde externo no hay nada, bueno, tendré que subir solamente el otro borde y el interno lo mantengo fijo, ¿ya? Cosas así se pueden dar y de esa manera yo puedo utilizar cualquiera de las tres formas de rotar el peralte. La más común es rotación sobre el eje, pero ustedes también tienen que saber hacer, calcular, digamos, la rotación sobre el borde interno y borde externo, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el cálculo? Simplemente calcular, uno, ¿cuánto es el peralte máximo en una curva, ¿ya? Y cuáles serían las distancias, ¿ya? Desde donde yo tengo que empezar a rotar estos peraltes. En otras palabras, ¿ya? No solamente las distancias, sino hasta qué cota, porque constructivamente yo voy a necesitar saber cuál es el nivel del eje, ¿ya? Y hasta qué altura tengo que elevar el borde externo y hasta qué altura tengo que bajar el borde interno, ¿no? Entonces, con eso voy a tener mi peralte máximo en la curva, ¿no? Y en ciertos puntos de quiebre también necesito saber, ¿no? O sea, en este punto yo necesito saber desde el comienzo de la curva hasta acá, qué distancia hay, ¿no? Y en este punto, ¿cuánto tiene que ser este valor de B? Es decir, la cota entre, o la diferencia de nivel entre el eje y el borde externo y entre el eje y el borde interno, ¿ya? Acá entre el eje y el borde
externo e interno, tendré un valor E que tengo que calcular, ¿no? Es decir, voy a tener desniveles, ¿no? Que sería todo en el eje Y, ¿no? Y voy a tener distancias, ¿no? En la longitudinales, es decir, en diferencias de progresivas. Acá va a estar la progresiva del principio de curva y hasta acá va a haber una distancia y desde el principio de curva hasta acá va a haber otra distancia y así sucesivamente. Y puedo calcular todas las progresivas en el punto A, en el punto B, en el punto C, en otro punto de acá, que es el principio de curva, y en el punto acá también, ¿ya? Y en cada punto yo tengo que saber cuál es la diferencia o desnivel entre el centro y el borde externo y el borde interno, que son estos valores. Y eso es el cálculo del diagrama de transición de Peralte. El cálculo de las progresivas, ¿ya? Y de las cotas en cada uno de estos puntos. Esto me sirve para materializar cuando construya justamente la curva. ¿Está claro eso? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ya he hablado bastante, entraremos al ejemplo que les coloqué, que está resumido, pero repásenlo por favor. Quizás vamos a hacer un ejemplo, una práctica, no sé si la siguiente clase, pero ahora ya no creo, pero tienen que repasar este ejemplo. Tengo problemitas con esta figurita, ya. Bueno, esto es lo que les he aumentado, ¿no? Debajo de esa porción del, bueno, esta es una copia del manual, ¿no? Debajo de eso tienen ustedes un diagrama, ¿no? Básicamente el diagrama completo, ¿no? De toda la curva, ¿sí? ¿Está entendido eso? Sí. Ya. Entonces, ¿qué datos vamos a tener acá? ¿Ya? Bueno, la pendiente que les había dicho delta, ¿ya? Normalmente está en función a la velocidad. Entonces, en el manual tienen, bueno, no voy a hacer clic porque tengo ese problema, ¿ya? Para cada velocidad hay una pendiente, ¿ya? Máxima, pero no estoy hablando no de la pendiente transversal, sino en este caso sería de este diagrama, ¿ya? O sea, acá hay un ángulo y es la pendiente de este diagrama, son estos deltas de acá, ¿ya? Ese valor se llama pendiente relativa de borde, ¿ya? Entonces, dependiendo a qué velocidad se está yendo, ¿ya? Ese valor va bajando, ¿no? Es más suave, lo que les preguntaba hace un momento. Fíjense, para velocidades más bajas, 30, 50, 0,7. Pero para velocidades más altas, esto tiene que ser más suave, 0,35, ¿ya? Y este 0,35, 0,5, 0,6, etcétera, ¿ya? Está dado en porcentaje, es decir, es 0,5%, ¿ya? Es medio por ciento de pendiente. ¿Está entendido eso? Está en porcentaje. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ya. Sí, ingeniero. Entonces, ¿cómo realizamos el cálculo? ¿Ya? Este es mi diagrama, ¿ya? Y a la longitud que se tiene desde este punto, ¿ya? En este punto que tengo, que el lado izquierdo, ¿ya? O externo, ¿no? De la calzada se ha puesto horizontal en este punto, ¿sí? Eso lo pueden ver acá, ¿no? O sea, estaríamos en esta posición, ¿no? Se ha puesto horizontal, ¿no? Acá. De manera de que desde acá, desde 0%, ¿ya? O sea, el lado izquierdo está en 0, tiene que subir hasta el valor de E, ¿ya? O sea, desde acá va rotando y llega hasta esta posición, ¿ya? O sea, desde este punto hasta acá, tiene que alcanzar E. Es decir, lo que va a rotar desde 0 hasta acá va a ser E, ¿ya? Acá estaba en 0, va subiendo y alcanza a tener una pendiente de E, ¿ya? Entonces, a esa longitud le llamamos longitud de transición, ¿ya? La distancia que tarda
en estar desde 0 hasta inclinarse con un peralte E, longitud de transición, ¿ya? La distancia N es la distancia que tarda, ¿ya?, desde estar en posición menos B hasta alcanzar 0, ¿no? O sea, tenemos la distancia que tarda acá, el borde externo está en menos B y se va poniendo en 0. ¿En qué distancia alcanza a rotar todo eso? En una distancia que llamamos N, ¿ya? Y lo propio va a ser para que de estar 0 suba hasta alcanzar la pendiente de B%, ¿no? Entonces, acá va a ser N y acá va a ser N, ¿ya? Y lo propio en este lado, tengo N y tengo N, ¿no? N, N, ¿ya? Y la longitud desde que desde 0 ha cambiado hasta E, vamos a llamar longitud de transición. ¿Está claro eso? Jóvenes. Sí, Ingeniero. Dígame. Hola. ¿Alguien quería consultar algo? Hola. Está bien, Inge. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Ojo de que el principio de curva en el principio de curva, de acuerdo a la recomendación del ABC, ya tiene que desarrollarse, ¿ya?, el 70% del peralte, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos es justamente saber cuál es ese peralte, ¿ya? Y bueno, antes de entrar, que está en la siguiente página, esa longitud de transición está dada por esta ecuación, ¿ya? N por A por E, ¿ya? Entre delta P. ¿Qué es delta P? Es justamente este valor de acá, ¿ya? Valores admisibles de la pendiente relativa de borde, ¿ya? De manera que podemos realizar el cálculo primero hallando LT, que va a ser N por A por E. N, ¿qué es? Es el número de carriles, ¿ya?, que existen entre el eje, ¿ya?, y el borde externo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una vía de 4 sentidos, 2 en cada dirección, el número de carriles, ¿cuánto será? Ojo, vía de 4 carriles, 2 por sentido, ¿ya? ¿Cuánto va a ser el valor de N? 2, Inge. 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que contar el número de carriles desde el eje hasta el borde, ¿ya? Entonces acá sería 2, si fueran 4 carriles, 2 por sentido. Si es una vía de 2 carriles, 1 por sentido, 1, Inge. N sería 1, ¿ya? ¿Qué es A? A es el ancho de carril, ¿ya? En este caso, en la ABC, el normal es 3.5 metros, ¿ya? Y E es el peralte que he calculado para esta curva en funcional radio, ¿ya? Delta P es justamente de esta tabla, ¿ya? Si la velocidad es 80, yo tengo que utilizar 0,5, ¿ya? Ahora, ojo, en esta ecuación, ¿ya?, si arriba está E en porcentaje, abajo tiene que estar también en porcentaje, ¿no? O sea, cuidado con equivocarse, y arriba, si E fuese 5.73, yo arriba uso 0.0573, ¿ya? Y abajo utilizo 0.5. ¿Estaría bien? No estaría bien. O sea, arriba tengo que utilizar en porcentaje y abajo también en porcentaje. Entonces, en ese caso sería 5.73 entre 0.5, ¿no? Eso lo vamos a ver en el ejemplo, pero desde ya les digo, ahí se equivoca, ¿ya? Entonces, N, simplemente acá lo que utilizamos es una relación, ¿ya? Es decir, LT es A, bueno, toda esta altura va a ser E, ¿ya?
o lo que se ha desarrollado el peralte E, como, ¿ya? N es A, B, y de ahí puedo despejar N, ¿ya? Simplemente es relación. Yo necesito la distancia LT para alcanzar el peralte máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué distancia necesito para alcanzar el valor de B, ¿no? Porque acá se alcanza el valor de B, ¿no? Entonces, por proporciones, yo puedo hallar N es a B como LT es a E, y despejo N y me sale esta ecuación, ¿no? O sea, ahí tienen de dónde está saliendo esta ecuación. Simplemente es proporciones, porque acá son triángulos, ¿no? Es como decir, toda esta altura E es a LT, ¿ya? Y esta alturita B es a N, ¿no? Entonces, N es a B como LT es a E, de ahí despejo N y hallo el valor N es igual a LT por B sobre E. Obviamente, aquí también B y E tienen que estar en las mismas unidades, ¿ya? Si B es el bombeo, 2%, es el peralte, 5.73, digamos, ¿ya? Será 2 entre 5.73. Ahora, si lo ponen dividido entre 100, va a ser 0.02 entre 0.0573, ¿no? Para no tener errores acá, ¿ya? Y lo propio, ¿qué es B? ¿Ya? B no es nada más que el desnivel entre el borde externo o interno y el medio, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo yo este borde? Simplemente, si la pendiente es 2%, multiplico 2% por el ancho del casil, ¿no? Entonces, ancho de casil 3.5 por 2% me va a dar el desnivel entre el medio y el borde, ¿no? Y en el caso de E, bueno, ojo de que este B y E sería el desnivel acá, ¿ya? Y acá también el desnivel E, ¿ya? Y acá en el medio simplemente va a ser el ancho de casil, 3.5, multiplicado por la pendiente va a ser el desnivel, ¿no? Entonces, la pendiente acá es 5.3, E, ¿no? Entonces, E por A dividido entre 100 me va a dar el desnivel entre el borde externo y el medio, ¿no? Y acá voy a tener el mismo desnivel, pero negativo. Eso asumiendo que el eje es el 0, ¿no? ¿Está entendido hasta ahí? Inge, ¿qué era B y E? B, estos dos, B y E, estos dos valores. Sí, ¿qué era? Esos dos valores son los desniveles. O sea, esta es una vista lateral. ¿Está bien eso? Sí, Inge. Entonces, para construir yo necesito saber qué diferencia de nivel hay entre el medio, ¿ya? Que es el eje, ¿ya? Y este borde, ¿ya? Que es el borde interno y externo, ¿no? En este caso, cuando yo alcanzo el bombeo, B es el bombeo, el peralte normal para, digamos, sacar el agua, ¿ya? Yo tengo 2%, o sea, un techo a 2 aguas, ¿ya? Entonces, voy a tener un desnivel que es igual a B, ¿ya? Y en este caso, cuando esté inclinado, ya voy a tener un desnivel que es igual a E. A ver, en otras palabras, a ver. Bueno, voy a tratar de escribir sobre o a un costado, rápidamente explicar lo que me consulta su compañero, ¿ya? ¿Qué significa? Yo tengo el eje, ¿ya? Y tengo borde externo y borde interno, ¿ya? Entre este punto del eje, ojo de que cuando estoy en recta, estos dos puntos, borde externo y borde interno, están al mismo nivel, ¿sí? Entonces, si yo veo, bueno, estoy mirando de acá, ya acá están las pestañas, y tengo una vista de este lado. Bueno, no me ha salido muy bien mi ojo, pero estoy viendo de ese lado, ¿ya?
pero más abajo, ¿no? Entonces voy a ver este valor y este de acá al mismo nivel, y esa es la vista que yo tengo en este punto, ¿ya? Y veo esto de acá más arriba, ¿ya? Entonces hay un desnivel entre ambos. Ese desnivel es esta altura, ¿ya? Esta altura. Y esta altura es la altura B, ¿ya? Y esa altura B, ¿cómo la hallo? No es nada más que la distancia A, que es 3.5, ¿ya? Multiplicada por la pendiente B, que es 2%, ¿ya? O sea, B, ¿ya? Va a ser igual, ojo que es esta ecuación de acá, ¿sí? A 3.5, ¿ya? Multiplicado por el bombeo, que es 2%, entre 100, en otras palabras, por 0.02, ¿ya? Y eso me da, ¿cuánto? 0.07. ¿Está entendido qué es B? Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces lo propio hago, pero acá, ya, acá yo voy a tener valores de E y tengo valores de E, ¿ya? Y en este caso, bueno, voy a dibujar acá, ¿ya? Voy a tener lo mismo, ¿ya? Borde externo, borde interno y eje, ¿ya? Y este desnivel va a ser E y este otro desnivel va a ser E, ¿ya? Y acá yo tengo, ya no tengo 2%, tengo el E igual a 5.73, digamos, por ciento, ¿ya? Entonces, ¿qué es esta distancia? Esto es A, ¿ya? Y esto también es A. Entonces, para hallar E va a ser igual a 3.5 por 0.0573 y me va a dar este desnivel. ¿Está claro eso? Sí, sí, ingeniero, gracias. Ya, Sí, ingeniero, bueno, gracias. espero que todos hayan entendido ahora. No hemos avanzado mucho, creo que ya se me va a acabar el tiempo. Tengo 7 minutos. Entonces, rápidamente haremos el ejercicio. Creo que ya están más claras las cosas. Voy a borrar eso. Y, a ver, esto. Bien, entonces, en el ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Ya? Y esto, por favor, háganlo, repásenlo. Cuidado, hagamos, ya les vuelvo a decir, una práctica en la siguiente clase. Tenemos que hacer por lo menos 6 prácticas en la materia, ¿no? La primera no vale porque eso está en mi oficina, ¿ya? A no ser que la puedas recuperar, solamente vamos a contar las virtuales, ¿ya? Bien. Entonces dice, diseñar una curva para una vía con tráfico promedio diario anual, 1000 vehículos. Terreno montañoso, ¿ya? A 3.5, ¿no? Delta, ojo, que este delta no es el delta que estábamos hablando ahorita. Este sería la deflexión de la curva, ¿ya? 37.12. B, 2%. O sea, el bombeo es 2%. ¿Ya? ¿Está entendido así? ¿El planteo de los datos de este ejercicio? ¿Ya? Este delta es la deflexión de la curva. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es entrar con el tráfico 1000 y determinar qué categoría es. ¿Ya? Y, perdón, acá hay un error. Si no me equivoco, hay un error, ¿ya? Terreno llano, debería decir, ¿ya? ¿Por qué? Les explico enseguida, ¿ya? Si nos vamos al manual de diseño, perdón, geométrico, tenemos que entrar. ¿Alguien puede decirme dónde está la tablita de las categorías?
1.27. Si no me equivoco, en la ecuación dice velocidad 80, dice 80, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Dónde está? B80, ¿no? Entonces, para 80 no es pues terreno montañoso, si no me equivoco. Bueno, siguen entrando. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo que entrar? 1000 es una vía bidireccional. Bueno, ahí no lo he colocado, pero estamos asumiendo que es bidireccional. Entonces, esta línea de acá, ya está vertical, porque estoy viendo el manual, es el tráfico, ¿ya? De diseño, ¿ya? Entonces, ¿en cuál de estos dos entra? ¿Mayor a 500 o mayor a 1500? Obviamente es mayor a 500. Si es mayor a 500, mi categoría es colector, ¿ya? Y dentro de colector, ¿ya? Tengo que buscar la topografía, y en este caso no es llana, o sea, no es montañosa, tendría que ser llana para que sea 80, ¿ya? Para llano me da 80. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, en el ejercicio entro yo con 1000, me da categoría colector, veo el tipo de terreno, llano, ¿ya? Y la velocidad es 80, ¿ya? Entonces, en vez de corregir la velocidad, pues vamos a tener que calcular nuevamente, ¿ya? Corríjame el ejemplo, ¿ya? Y ahí me ponen terreno llano, ¿ya? Esto cámbienlo a llano, por favor. ¿Todos me están atendiendo? Sí. Ya, entonces cambien a llano para que esté correcto el ejercicio, ¿ya? Entonces, con eso determino la velocidad de proyecto, 80 kilómetros por hora, ¿ya? Y adicionalmente, un dato que me dan es de que la progresiva del PI es 0 más 272.35, ¿ya? Esto tómenlo como dato. ¿Ya? La progresiva, ¿ya? La siguiente vamos a hacer algún ejemplo de cómo se hallan las progresivas, aunque ya lo deberían haber visto en JTP, ¿ya? Entonces, en base a eso, ¿qué hago? Lo primero, hallo el coeficiente de fricción, ¿ya? Si es colector, corresponde esta ecuación, porque es camino, ¿ya? Entonces, con camino hallo F0132, ¿ya? Y al mismo tiempo, para camino, ¿cuál es el peralte máximo? Hay dos peraltes máximos. Uno es 7% y el otro es 8%. ¿Cuál es para caminos y cuál es para El camino 7%. Para caminos es 7%. O sea, acá pueden aumentarme. E máximo es igual a 7% de camino, ¿ya? Entonces, con E 7%, F132, reemplazo en esta ecuación y hallo que el radio mínimo es 249.22. ¿Está entendido eso? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, como ya habíamos visto, no siempre voy a utilizar el peralte máximo, ¿ya? Utilizo 500. Para ello voy a tener que modificar mi peralte, ¿ya? El adoptado va a ser 573, ¿ya? ¿De dónde sale eso? De introducir acá los 500 metros, ¿ya? De radio en esta ecuación, ¿ya? 7 menos 6.08, etcétera. Mi peralte adoptado va a ser 573. ¿Qué voy a hacer luego? Bueno, tengo que calcular los valores de mi curva, no tanto tangente como longitud de curva. Y con ello calculo el principio de curva y el
final de curva, ¿ya? Estoy hablando rápido porque se va a cortar. Vamos a continuar el siguiente jueves, ¿ya? Revisen esto, simplemente es reemplazar acá y ya puedo calcular mis otras longitudes.